Bien, continuamos con la clase en el punto donde nos quedamos en la clase pasada. Estábamos hablando en la clase pasada, bueno, en las clases pasadas de rápidamente, de las usos, ventajas, desventajas de las estructuras de acero, usos, ventajas, desventajas de las otras estructuras o el otro sistema estructural que regularmente usamos, que es el concreto reforzado. Y veíamos y recordábamos, bueno, las características principales del acero como material de construcción. Y en este caso, bueno, como el material principal de las estructuras de las que tratamos en esta materia. Recordamos su diagrama, esfuerzo de formación, que decíamos es independiente de la calidad o de la resistencia del acero, el comportamiento siempre es el mismo. Y veíamos este otro donde justamente están graficados los comportamientos del acero estructural sometido a esfuerzos de diferentes calidades, ¿no? Diferentes resistencias. Desde una resistencia muy común, que es el acero A36, con un FY de 2530, hasta un acero A504 con un FY de 7000. Y decíamos que, bueno, cuando ya nos acercábamos a los aceros de alta resistencia, su comportamiento sigue siendo elástico primero, después plástico y después una zona de endurecimiento y la falla. Y que en el caso de los aceros ya más de mayores resistencias, arriba de los 5.000, 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado, bueno, la falla o el comportamiento de la zona de endurecimiento es un poco más corto, ¿no? Y la falla puede aparecer un poco antes que en los demás. Eh, pero bueno, finalmente el comportamiento general pues, es el mismo independientemente de su resistencia. Y en esto, justamente en este comportamiento del material, pues está basados los criterios de diseño, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué métodos o criterios de diseño se utilizan para las estructuras de acero? Hasta antes de los años 2000, antes de que empezara este milenio, la mayoría, prácticamente todas las estructuras que se diseñaban, estructuras de acero que se diseñaban, se utilizaba el criterio o el método de diseño elástico. ¿En qué consiste ese método? Es un método que todavía se usa y que todavía está indicado en los reglamentos de construcción. No quiere decir que ya no se use. Lo podemos usar. ¿En qué consiste ese método? Bueno, el método de diseño elástico, o que también se le llama método por esfuerzos permisibles o admisibles, se basa prácticamente en esforzar el acero como material solamente en su rango elástico. Esto es, antes de que llegue su esfuerzo al esfuerzo de fluencia, al FY. Entonces, los diseños de las secciones, de los diferentes elementos estructurales, columnas, traves, tensores, etcétera, se diseñan de manera de que su esfuerzo no sobrepase el valor del FY y lo medimos en un porcentaje o en una fracción de ese FY, dependiendo del tipo de esfuerzo. Entonces, las normas, las especificaciones de las normas de diseño nos dicen, para un elemento que está sometido a tensión, no debe de pasar de 0.75 del FY. Para un esfuerzo de flexión, no debe de pasar de 0.66 del FY. Para un esfuerzo de compresión, no debe de pasar de tanto. Ahí es un poco variable porque depende de la relación desde el test del elemento que se está comprimiendo, pero también está conectado a un valor que es un porcentaje del FY, pero no pasar del FY, para que el elemento en su funcionamiento se mantenga en este rango que es el rango elástico, o sea, que no se vaya a la zona plástica ni que se vaya a la zona de endurecimiento. Eso, a grandes rasgos, es en lo que consiste el criterio de diseño o el método de diseño elástico. Repito, también conocido como diseño por esfuerzos admisibles o esfuerzos permisibles. Y esto se le llama así permisibles porque, bueno, son los rangos que nos permite el reglamento, ¿no? Los reglamentos, las normas. Y en este método se utilizan las cargas en las estructuras, los esfuerzos en las estructuras, tal y como resultan del análisis que hacemos. O del análisis que hacemos de las cargas, las tomamos tal cual. Existe otro método, surgió otro método a finales de los años 80, principios de los 90,
que se le llama el método por factores de carga y resistencia. Algo así como un método plástico de trabajo. Y se le llama método de factores de carga y resistencia, además, por las siglas en inglés de cómo surgió. En inglés es LRFD, ese es el método de diseño, el método de diseño LRFD, que son las siglas de las palabras en inglés de factores de carga y resistencia, Load and Resistance Factor Design. Ese método surgió, repito, finales de los 80, principios de los 90, y se empezó a enseñar en algunas facultades, al principio muy poquitas, algunos diseñadores lo empezaron a utilizar, y ya no fue hasta después del año 2000 cuando ya se cimentó más su uso, y entonces se fue dejando de lado el diseño elástico. En la facultad nosotros este método enseñábamos el diseño elástico, el método elástico, y en el 2004 más o menos cambiamos, los profesores que damos esta clase de estructuras de acero, cambiamos la metodología y empezamos a enseñar y a usar en los diseños el método de factores de carga y resistencia. ¿Por qué la tendencia a usar este método? Bueno, pues porque este método lo que hace es que valoramos las cargas que están en la estructura y las aumentamos un poco, precisamente por eso se llama factores de carga y factores de resistencia. A las cargas que primero analizamos en la estructura y las analizamos, vemos qué cargas va a tener, cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales, y las factorizamos, esto es, las aumentamos un poco con un factor. Dependiendo de la combinación de carga, es el factor que usamos, nos lo indica las normas, ¿no? Nos lo indica el reglamento. Y la resistencia de los materiales, en este caso el material único que es el acero, lo disminuimos también con un factor. Y ese factor también nos lo indican las normas, puede ser 0.8, 0.9, 0.95, etcétera, ¿no? Depende de qué tipo de esfuerzo se trata y de qué elemento se trata. Entonces, por un lado reducimos un poco la resistencia y por otro lado aumentamos un poco las cargas. Sin embargo, lo que hace esa combinación de factores de carga y resistencia es que finalmente el elemento que estamos diseñando pues se comporte primero en su rango elástico, pero que en algún momento su esfuerzo llegue hasta la zona plástica, con la deformación que eso implica, claro. Pero también aprovechando esa característica que tienen las estructuras hiperestáticas de redistribuir sus esfuerzos cuando la estructura se deforma. Entonces, bueno, eso hace que la estructura, bueno, siga funcionando, aunque se deforme un poco, no falle, y nos da la posibilidad de tener desde aquí hasta acá todavía una reserva de resistencia, ¿no? Hasta la falla, ¿no? Su zona de endurecimiento y luego la falla. Obviamente no lo llevamos hasta acá, llevamos a los elementos a esta zona. Primero, bueno, a la zona elástica, claro, mientras no se esfuerzan de más, pues se quedan también en la zona elástica, pero si por alguna razón hay un aumento de esfuerzos y llegamos hasta los de diseño, bueno, pues entonces nos quedamos aquí. Eso, ¿en qué beneficia a los elementos que diseñamos con este método? Bueno, primero, es una mejor redistribución de esfuerzos. Segundo, tenemos una reserva todavía de resistencia. Y tercero, estamos aprovechando más estas capacidades del material, esta capacidad del acero, de no quedarse nada más en esta zona, sino poderlo esforzar hasta acá. ¿Eso en qué beneficia? En lo económico. Logramos estructuras eficientes, pero además más económicas porque estamos aprovechando más la capacidad del material. Entonces, por decir algo así al aire, no con precisión, pero si una sección de acero hecha para una columna, por ejemplo, la diseñamos y el resultado es que con el método elástico que se usaba antes, la sección nos queda de 10 pulgadas por 6. Con el método plástico, la misma columna resistiendo los mismos elementos mecánicos y todo, a lo mejor con este método del RFD, encontramos que la sección puede ser de 8 por 6. Entonces, una sección más pequeña que resista lo mismo, que sea totalmente adecuada, ¿no? Válida, y que nos está ahorrando material.
Entonces, esa es una de las ventajas, claro, siempre cuidando y vigilando todo lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, es la razón por la que con el tiempo, pues todos los diseñadores pues, que nos dedicamos a esto, del análisis y diseño de estructuras, pues empezamos a adoptar este método de factores de carga y resistencia. Es un poquito más laborioso que el método elástico, que el diseño por el criterio elástico. Sin embargo, bueno, vale la pena porque pues se llega a optimizar mejor, ¿no? la estructura, los elementos. Bien, ese es el diseño que nosotros vamos a usar en nuestro curso y en nuestros ejemplos. Los dos son, repito, los dos se pueden usar en los reglamentos, el reglamento de la Ciudad de México, las normas técnicas complementarias, aceptan los dos métodos, ¿no? El método elástico y el método LRFD, el de factores de carga y resistencia. Pero ya la tendencia, prácticamente en todas las escuelas de ingeniería, en todas las universidades, la tendencia es enseñar el método de factores de carga y resistencia, el LRFD. Y bueno, ese es el que nosotros vamos a ver. Cualquiera que sea el método de diseño que utilicen, pues el procedimiento, el proceso del diseño estructural, pues sigue siendo el mismo. Si ustedes quieren diseñar una estructura, lo primero que tienen que hacer es, basándose en el proyecto arquitectónico, lo primero que tienen que hacer es decidir qué tipo de estructura va a ser y crear el modelo, digamos, ¿no? El modelo que nosotros usamos para poder hacer todo nuestro análisis. Entonces crean el modelo de la estructura basándonos en el proyecto arquitectónico. De un proyecto arquitectónico que tiene plantas, alzados, cortes, fachadas, y renders y cosas, está muy elaborado. Para nosotros lo convertimos en un modelo y se convierte, si fuera por ejemplo un edificio, se convierte solamente en barritas, ¿no? Barras verticales y horizontales que representan columnas y traves, ¿no? Y para nosotros ese es el modelo estructural, ¿no? De todo lo demás, bueno, son acabados, adornos, espacios y demás, pero estructuralmente de ese proyecto arquitectónico nosotros creamos un modelo y lo simplificamos a solamente un modelo reticular, donde para nosotros solamente son barras, ¿no? Líneas. Bueno, creamos nuestro modelo. Después proponemos dimensiones para los diferentes elementos. Esto es, hacemos un predimensionamiento. Más o menos damos dimensiones a columnas y traves, para con eso poder calcular o hacer un análisis de cargas. Valoramos cargas vivas, cargas muertas, cargas accidentales. Una vez que hacemos eso, nos metemos a la parte del análisis estructural. Cuando ya la estructura es compleja, pues ya no lo hacemos a mano. Utilizamos algún software, ¿no? De análisis estructural. No sé quién le daría clase el año pasado en su clase de estructuras. Teoría de las estructuras nos la dio la maestra Wendy. Wendy Marlene, ok. Muy bien. Seguramente empezaron a usar el programa, bueno, uno de los tantos programas que hay de análisis estructural, seguramente usaron el SAP. Sí. Bien, entonces, con un programa como ese, como ustedes ya lo vieron, seguramente lo usaron para analizar marcos, una estructura reticular justamente, y con ese programa o con la ayuda de ese programa, bueno, pues llegan justamente a encontrar los elementos mecánicos que están actuando en los elementos del modelo, ¿no? De su modelo. Esto es, encuentran pues, los momentos flexionantes, el cortante, las cargas normales, si hay torsión, encuentran la torsión, también de ahí determinan los desplazamientos, las deformaciones, etcétera, ¿no? El programa les da como resultado todos los diagramas de todos esos esfuerzos en cada uno de los elementos. Eso es el análisis estructural. Y entonces, ya teniendo eso, pueden dimensionar o diseñar. Esta partecita, este renglón es el que nos corresponde aquí a nosotros. Dimensionar o diseñar los elementos estructurales. Y en este caso van a ser de acero. Bueno, pues entonces nosotros aquí es donde vamos a diseñar los elementos. Y de acá del análisis tenemos una columna y en el análisis ya nos dio su diagrama de momentos, su diagrama de normales y su diagrama de cortante.
Bueno, pues entonces nosotros aquí decimos qué sección va a tener esa columna. En eso consiste el diseño, ¿no? Claro, tenemos un predimensionamiento acá. Ya acá a lo mejor dijimos las columnas las vamos a poner de 10 por 6 pulgadas, ¿no? Bueno, pues entonces acá lo que hacemos es revisar si esa columna de 10 por 6 pulgadas va a ser adecuada para el resultado que tuvimos en el análisis. A ver si esa columna soporta los momentos flexionantes, el cortante, la carga normal a la que está sujeta. Y si no, pues aquí es donde entonces vamos a proponer otra sección, más grande o más chica, ¿no? Dependiendo. En eso va a consistir el diseño. Bueno, y siguiendo con el esquema, con el proceso del diseño de toda una estructura, ya que dimensionamos los elementos, o sea, todas las columnas y todas las traves, las diseñamos, entonces comparamos las dimensiones que encontramos con las que habíamos propuesto al principio, ¿sí? Porque estas eran propuestas nada más, era un predimensionamiento. Si son muy diferentes, pues entonces con las que encontramos aquí, nos regresamos acá y volvemos a hacer un análisis de cargas, porque si las secciones cambian, pues cambian las cargas. Entonces volvemos a hacer análisis de cargas, volvemos a usar el programa para hacer el análisis estructural, ahora con esas nuevas secciones, y volvemos a revisar el diseño, esto es el dimensionamiento de los elementos, ¿no? Si otra vez ya nos coincide con el que teníamos, bueno, pues ya, ahí ya terminamos. Revisamos estados límites de servicio. ¿Qué es eso? Comprobar que la respuesta de la estructura sea las adecuadas, o sea, que estén dentro de los límites que nos indican los reglamentos o los límites que nosotros hayamos puesto. Esto es, ¿qué es el límite de servicio? Bueno, pues las deformaciones que no se pasen de cierto valor, la vibración que no se pase de cierto valor, el desplazamiento que no se pase de cierto valor. Si eso se cumple con estas dimensiones y todo lo que hicimos, pues entonces ya terminamos y se elaboran los planos estructurales. Si esto no se cumple, entonces una de las maneras de evitarlo es aumentando las secciones otra vez, ¿no? O decidir modificar un poco el modelo, a lo mejor poner elementos adicionales, unas diagonales, por ejemplo, bueno, o cualquier otro elemento, un muro, elementos, ¿no? Que limiten las deformaciones o que limiten los desplazamientos. Pero eso implica que modifiquemos el modelo y entonces nos regresamos otra vez acá, ¿no? Y volvamos a empezar. Afortunadamente esto pues ya lo podemos hacer muy rápido, sobre todo la parte más entretenida pues es el análisis estructural y el diseño, pero afortunadamente pues ya ambas cosas ya las podemos hacer con programas de computadora, sobre todo la parte del análisis, ¿no? Que es la más compleja. Ya el software, en este caso el SAP, que es el que saben usar, o el que usen, que hay muchos, hay muchos que son muy buenos, igual que el SAP. Afortunadamente, bueno, pues eso ya hacen todo ese trabajo por nosotros, ¿no? Que es mucho trabajo matemático. Y bueno, el proceso pues continúa, nos regresamos, continúa, nos regresamos hasta que nos cumpla esto. Y entonces ya elaboramos los planos y esos planos son con los que se construyen. Bueno, de todo este proceso del diseño de una estructura, pues nosotros nos vamos a quedar con el dimensionamiento de los elementos estructurales. Ahí con ese nos vamos a quedar. Bien, el método entonces que vamos a usar va a ser el método de factores de carga y resistencia, el ERFR. ¿Qué estructuras se diseñan con acero? Ya las platicamos, ¿no? en alguna de las otras clases. Ya platicamos de ellas, pero pues muchas ya las conocemos además, ¿no? Incluso las hemos usado, hemos estado dentro de una estructura de acero. Pero bueno, siempre nos quedamos con las cosas más icónicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, edificios altos. Ese edificio que tienen ahorita ahí en pantalla es el edificio Chrysler, que es uno de los edificios icónicos de la ciudad de Nueva York, un edificio muy alto, cuya estructura es una estructura de acero. Es un edificio ya muy viejo, ya debe de tener más de 70 años, un poco más, 80 tal vez, al igual que otros edificios de la misma ciudad, ¿no? Pero bueno, son estructuras que en su momento fueron desafiantes,
y que marcaron, ¿no? Un momento, una etapa, y entonces se vuelven icónicas. Esta es otra, de la que también ya tal vez habíamos hablado, la Torre Eiffel. En su momento se hizo esta estructura finales del siglo XIX, 1890 y algo, para una exposición, feria mundial que se celebraba en París, y Gustavo Eiffel, que ya estaba haciendo muchas estructuras de acero, él fue un precursor del uso del acero del acero estructural para hacer estructuras. Ya había hecho algunos puentes, ya había hecho algunas otras cosas. Con la Torre Eiffel quiso demostrar que se podía hacer una estructura, en ese momento la más alta del mundo, no de uso habitacional, o sea, no es una estructura para habitar en ella. Se puede uno subir a los diferentes niveles, ¿no? Este es un nivel, luego aquí está otro, y luego hasta arriba es el otro, que funcionan como miradores. Por ahí hay un restaurante, un par de restaurantes. En su momento la usaron como torre de comunicaciones. Empezaba la era del radio, ¿no? De las radiocomunicaciones, y se usó ahí como antena para el radio. Marconi tuvo ahí, Eiffel le prestó a Marconi un espacio para que experimentara. En fin, en su momento, bueno, pues la intención de Gustavo Eiffel fue demostrar que se podía hacer una estructura tan grande como esta, 323 metros de alto, hecha toda con acero, ¿no? Y era el símbolo en ese momento de la ciudad y de la feria que se estaba celebrando. A los franceses no crean que les gustaba tanto, les parecía algo feo, que afeaba a su ciudad. Imagínense, en ese entonces la ciudad París, pues era una ciudad de construcciones muy, muy elegantes, muy del estilo francés, y esta cosa de metal ahí en medio, pues como que no les gustaba. Entonces, de hecho, querían que la quitaran. Cuando se acabara la feria, querían que la quitaran, ¿no? Que la desarmaran, que la demolieran. Logró prevalecer con el tiempo, incluso pues, pasó guerras, y Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y se mantuvo en pie. Y claro que ahora pues, los franceses no quieren que la quiten, ¿no? Pregúntenle a cualquier francés, pues les diría que no, porque además es una fuente de ingresos importantísima por el turismo, ¿no? Atrae a los turistas, cobran por subirse a ella bastante dinero, tiene millones de visitantes al año, entonces son millones y millones de euros lo que reciben por la Torre Eiffel. Y además, bueno, pues se ha vuelto un símbolo, ¿no? Tanto de París como de Francia. Cualquiera que ve la Torre Eiffel sabe de dónde es, ¿no? Y en dónde está. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la parte estructural, el hecho de que se logró hacer una estructura tan alta como esa solamente con acero, ¿no? Que era lo que quería demostrar Eiffel. Y Gustavo Eiffel hizo muchas estructuras, no nada más en Francia y en Europa, sino en otros países del mundo, incluyendo México. Aquí en México tuvimos hay dos estructuras hechas por Gustavo Eiffel. No las vino a hacer aquí, las hizo en Europa y las mandaron en partes y acá se armaron. Una es una iglesia, un templo en Rosarito, en Baja California. Es una estructura pequeña, pero bueno, es hecha por él. Y otra es un puente, que ya no funciona como puente, lo modificaron, ahora es un museo, pero la estructura del puente era de acero y era hecha por Gustavo Eiffel. En esa época, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, acá en México pues estábamos con Porfirio Díaz, estaba por empezar la revolución, y se alcanzaron a hacer algunas estructuras de acero, copiando un poco, ¿no? Lo que se estaba haciendo en Europa. Algunas de ellas no las podemos ver porque están recubiertas, y muy poca gente sabe que adentro es la estructura de acero. Están recubiertas con piedra natural, por ejemplo, ¿no? Con mármol, o con canteras, o con otras piedras, o con otros acabados. Entonces no se ve la estructura de acero. Sin embargo, pues son estructuras muy icónicas. Una de ellas es el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Que empezó Porfirio Díaz, no lo terminó, después lo terminaron, pero la estructura del Palacio de Bellas Artes, gran parte de la estructura es de acero, y después, bueno, pues está recubierta, ¿no? Por eso no lo vemos.
Otra estructura importante de acero en su momento es también otra obra que inició Porfirio Díaz, que se quedó totalmente inconclusa, que fue el Palacio Legislativo, el nuevo Palacio Legislativo, la Cámara de Diputados, ¿no? Era un proyecto bastante grande y lo habían iniciado y lo único que alcanzaron a hacer fue la cúpula, la parte central, unos arcos con una cúpula, que era la parte central del palacio. De ahí hacia la izquierda y hacia la derecha partían las dos alas principales de oficinas y todo lo demás, ¿no? La zona del Congreso y etcétera, etcétera. El proyecto era muy ambicioso, pero nada más alcanzaron a hacer esa parte y es de estructura de acero, después recubierta con cantera. Y como estalló la Revolución Mexicana, bueno, se quedó inconclusa, luego lo terminaron y lo convirtieron y le llamaron Monumento a la Revolución. Y es esa estructura que está ahí, que todo el mundo conoce como Monumento a la Revolución, que pues no es un monumento, repito, es un pedazo de un edificio, y que bueno, así lo dejaron, ¿no? Como Monumento a la Revolución, esos como arcos con una cúpula. Si ustedes se meten, seguramente todos lo conocen, lo han visto, a lo mejor no en vivo, pero lo han visto, pero si ustedes se meten al Monumento a la Revolución, pueden ver toda la estructura por dentro, toda la estructura metálica. De hecho, se pueden subir hasta la base de la cúpula, ver la ciudad desde ahí, y por dentro al subir, van subiendo por toda la parte de la estructura metálica. De principios del siglo pasado, ¿no? 1920 y algo, lo han de haber terminado, 1920, por ahí lo terminaron, un poquito antes. Y bueno, hay otros edificios en la Ciudad de México que tienen estructura de acero por dentro, ¿no? Hay alguno que otro puente también de esa época, puentes de ferrocarril también, en fin. Se empezó a usar el acero en ese entonces, un acero muy diferente al que usamos ahora, ya lo habíamos comentado, el acero en aquel entonces tenía una aleación distinta, una manera de fabricarse un poco diferente, no era soldable, era todo, se hacía con remaches, ni siquiera atornillado, y ya con el tiempo, bueno, pues todo eso se fue modificando. Otro edificio icónico en todo el mundo pues es el Empire State, en Nueva York también, y las Torres Gemelas que se ven acá al fondo, que pues en su momento también fueron el edificio más alto del mundo, y cuya estructura también era de acero. Algunos otros edificios de Nueva York también son de estructura de acero, otros no, otros son de concreto. Y el Empire State pues, también es una estructura de acero. Este edificio ya tiene más de 100 años, el Empire State, pero está por cumplirlos, si es que no los tiene, y la estructura es de acero. Bueno, estas secciones que ven aquí tiradas en una obra, pues son las secciones con las que nosotros construimos, ¿no? Las secciones de acero, estas son secciones tipo I, que están ahí ya listas para poder empezar a montar una estructura. Estas que ven acá atrás son las columnas, secciones cuadradas, huecas, ¿no? Tubos cuadrados, que se usa en este caso son las secciones de las columnas, y que van a recibir estas otras que son las traves o vigas. Estas fotos que van a ver, que les voy a mostrar, son la estructura de un hotel aquí en Morelia, un hotel pequeño, aquí en Morelia, de 4 niveles, de 4 pisos, que está en la avenida Periodismo. Me parece que se llama ahorita Hotel Casablanca. No estoy muy seguro que se llame así todavía, pero bueno, creo que se llama Hotel Casablanca, está en la avenida Periodismo, muy cerca del Libramiento, muy pegado, muy junto a un hotel que se llama Torremolinos, que es un hotel muy, muy viejo. Y estas fotos son de cuando lo estaban haciendo. Las vamos a ir viendo. Aquí en esta foto pueden ver una columna de las que les decía, sección cuadrada, un tubo cuadrado es la columna, soldada. Esto que se ve más oxidado en la base es la soldadura de la columna con la placa de base, que es esta que está aquí. La placa de base aquí se ve muy blancuzca porque está llena de cemento, pero pues en realidad es la placa de acero. Este es el espesor, esto que alcanzan a ver aquí es el espesor de la placa de acero. Y estas, bueno, pues son las anclas que se meten al dado de concreto de la cimentación, que es esto de aquí abajo. Están ya ancladas en el concreto. Luego viene la placa de acero y a la placa de acero está soldada la columna.
Esto en conjunto es a lo que le llamamos placa de base. Bueno, aquí pueden ver una conexión, viga, columna. Aquí pueden ver al soldador que anda ahí trepado. En particular en esta obra, la empresa que la estaba haciendo, bastante sucia y mala. Si observan, está todo oxidado. Eso no debe de pasar en una obra, en una estructura de acero. El acero debe de llegar del taller perfectamente pintado con una primera capa de pintura que le llamamos primer, para que precisamente no pase esto, que no se esté oxidando ahí en la obra. En este caso, pues lo hicieron así, sin pintar. Unas partes están pintadas, como las columnas, alcanzan a ver que están grises. Una capa de primer muy mala, tan delgadita que ya también se estaban oxidando. Pero las vigas, por ejemplo, las traves, sin nada, ¿no? Totalmente ya con óxido. Es un óxido muy superficial, pero de todos modos no debe de ser, ¿no? Bueno, aquí pueden ver que las traves montadas conectadas a las columnas. En esta parte pueden ver una conexión de una trave, como la longitud que se necesita puede ser más grande que el elemento que tengamos. Bueno, pues lo tenemos que añadir, ¿no?, con otro. Y se hace este tipo de corte en forma de Z para soldar y hacer la añadidura. Una columna con unas placas nada más para poder asentar las vigas y después hacer la conexión. Aquí otra vez una columna ya con más vigas conectadas. Aquí otra vez ven al soldador. Otro detalle de la empresa que lo estaba haciendo: los soldadores andaban trepados aquí en el segundo, tercer, cuarto nivel sin ninguna protección. O sea, no traen arnés ni están amarrados de nada, ¿no? Ahí se caminan por las vigas que apenas tienen 12, 15 centímetros de ancho y sin ninguna protección. Eso es muy malo en las obras. Imagínense en el problema que se meten si alguien se cae, ¿no? De esa altura, pues seguro se mata. Bueno, aquí pueden ver un dado de concreto que viene de la cimentación, que todavía ya tiene las anclas puestas, pero todavía no tiene la placa. Aquí lo que sigue es colocar la placa, rellenar el espacio que queda entre la placa y el dado, con concreto que se expande, concreto expansivo, que se llama grout. Ese concreto se usa para ese hueco que queda entre la placa y el dado, de manera de que antes de ponerlo el concreto nos permite nivelar la placa. Con estas tuercas que se ponen primero, se pone unas tuercas abajo, la placa encima y luego otras tuercas arriba. Y con las tuercas de abajo y las tuercas de arriba se van apretando, aflojando, y entonces se puede nivelar toda la placa. Así como cuando nivelaban el teodolito, o el nivel, con los tornillos de nivelación, exactamente igual, ¿no? Se nivela la placa y ya donde se quede, bueno, pues ya llega la columna, se suelda, y entonces el hueco que queda entre la placa y el dado se rellena con concreto expansivo, ¿no?, que se llama grout, y garantizando que ese concreto ocupa todo el espacio abajo de la placa y no le quedan huecos. Bueno, aquí ven una trave a la cual están soldando estas plaquitas, que son refuerzos, se les llama atizadores. Tienen varias funciones, más adelante vamos a ver para qué sirven. Aquí más de cerca la placa de base. Aquí alcanzan a ver muy claramente el espesor de la placa de acero, que es alcanzan a ver el espesor del concreto de relleno que se puso después, que es y de aquí para abajo, bueno, ya es el dado de concreto de la cimentación. También se ve muy claro la soldadura de la columna con la placa de acero. Esto que se ve aquí, muy oxidado, por cierto, bueno, pues es la soldadura. Y todas estas boronitas negras que ven aquí es la escoria de la soldadura. Una vez que se hace el proceso de soldadura, pues también se le hace una como nata en la parte de arriba que parece como carbón, es la escoria, del acero fundido. Entonces eso lo golpean y se cae, ¿no? Y por eso se ven aquí todas las boronitas negras. Y bueno, ven aquí las anclas con sus tuercas arriba. Las tuercas de acá abajo de las anclas, esas ya se quedan ahí perdidas en el concreto.
Otro detalle de las conexiones, aquí pueden ver columna, vigas y las vigas que están reforzadas con estas placas que se llaman atiesadores. Bueno, en la conexión pueden ver que se usan ángulos como elementos secundarios para con la conexión. Eso se diseña, se determina el tamaño del ángulo, la cantidad de soldadura, etcétera. Aquí pueden verlo también. Y aquí pueden ver la conexión de una trave principal con las traves secundarias. Estas traves se conectan no a la columna, sino se conectan a la trave principal. ¿Sí, Luis? No, no, perdón, lo presioné sin querer, perdón. Ah, ok. Bueno. Una conexión otra vez, viga columna, todavía sin terminar. Nada más están puestas las vigas encima de este ángulo. Ya después se termina la conexión. Los ángulos que se están usando para las conexiones. Otra vista de una viga principal con las vigas secundarias que llegan a ella. Una de las grúas con las que se están levantando los elementos para ponerlos en su lugar. Otras traves con atizadores que están por ahí tiradas, esperando. Si observan, todas están oxidadas. Ninguna tiene el primer que debería de tener. Una placa de base que todavía no se coloca. Ya debe de venir ya del taller con las perforaciones hechas. Y esto debe ser muy preciso. La posición de los agujeros tiene que ser muy precisa para que coincida con las anclas. Ángulos cortados para las conexiones. Nuevamente hay un soldador trepado, soldando. Preparando una de las vigas para que la grúa la levante. Esto que se ve aquí atrás es el Hotel Torremolinos, el que les estaba comentando, sobre la avenida Periodismo. Otra toma de las traves ahí amontonadas. Aquí ya están elevando esta trave, la grúa. Haciendo cortes de placas y de ángulos. Soldadura. Los aparatos que usan los soldadores, que les llaman comúnmente plantas de soldar, no son otra cosa más que en realidad son unos transformadores, ¿no?, que elevan la potencia de la corriente, y es con lo que se funden los electrodos. Más adelante vamos a ver el proceso de soldadura. Esto que ven aquí atrás es un motor, una planta de generadora de energía eléctrica, es un motor diésel con un generador eléctrico para no usar la electricidad de la línea de la calle. Traían su propio generador de electricidad. Una vista de cerca de una placa de base, muy sucia otra vez, lo que les decía, la empresa que estaba montando la estructura, bastante sucia en su trabajo. La placa aquí la ven, esto que se ve como una capa es cemento en realidad, no es acero, es cemento. Pero bueno, no debería estar así toda tan sucia, llena de cemento, muy oxidada. Todavía no está terminada la soldadura de la columna. Si se fijan, aquí le falta la soldadura del lado izquierdo. Pueden observar que la columna tiene ya óxido, las anclas igual. No es grave, claro, pero no debería de tenerlo, y esto debería estar totalmente limpio, porque eso, la suciedad y el cemento y demás, está contaminando todo. Impide también ver los defectos que pueda tener, por ejemplo, la soldadura, ¿no? Otra vez, una de las traves con las placas. Una vista más completa de la estructura y otra vista más completa de la estructura. Esta estructura originalmente la hicieron de 3 niveles. Este es el primer nivel, segundo y tercero. Y ya cuando iban a terminar, decidieron ponerle un 4.º nivel. Pues finalmente el edificio es de 4 niveles.
No sé si el cuarto nivel estaba considerado originalmente en el cálculo y en el diseño, no lo sé, espero que sí, porque finalmente ya cuando estaban casi terminando la estructura decidieron ponerle otro nivel. Igual, ¿no? De estructura de acero, nada más repitieron el último nivel, le pusieron otro. Bueno, la siguiente clase vamos a ver, bueno, esta es otra toma. En la siguiente clase vamos a ver otras fotos de lo mismo. Aquí podemos ver las columnas, las secciones de las columnas. Como ven, es un tubo cuadrado de un espesor considerable y eso es el perfil que se está usando como columna. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, por ahora todo claro. Ok, muy bien, pues entonces aquí dejamos la clase, muchachos, y nos vemos en la siguiente. Que tengan buena tarde. Nos vemos, buena tarde. Buenas tardes.